Bueno, entonces seguimos con el módulo 3. Este va a ser muy interesante que vamos a tener con unos expertos que, bueno, ya los presentaré. Se va a tratar sobre los derechos de transmisión y negociación en el fútbol. Saben que es un tema clave, es un tema que está en eterna discusión y bueno, sin más preámbulos, creo que ya todos están acá, entonces damos primero a Juan Sebastián Bonilla. Hola Juan Sebastián, sí, en cualquiera, donde quieras. Juan Sebastián va a ser nuestro moderador. Él es un ejecutivo con amplia experiencia en la industria de los medios y el entretenimiento. Se desempeñó como country manager de ESPN en Colombia entre 2010 y 2019. Lideró estrategias comerciales y de contenido en la región. Además, ha ocupado cargos directivos en The Walt Disney Company y otras empresas del sector, consolidándose como un referente en la gestión de medios y publicidad en Latinoamérica. Por otro lado, voy a llamar a Jaime Parada. Hola Jaime, ¿qué tal? Eh, um, Jaime es un ingeniero industrial con especialización en marketing estratégico. Actualmente se desempeña en el cargo de vicepresidente ejecutivo del grupo Caracol Radio y es director de deportes de Prisa Media América. Con 15 años de experiencia, Jaime fue presidente y cofundador de Win Sports, que es el principal canal de televisión deportiva en Colombia, y gerente de contenidos de Claro en Colombia. Bienvenido, Jaime. Llamo también a Juan Manuel Díaz. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Juan Manuel es abogado de la Universidad de los Andes, especializado en propiedad intelectual y derecho del entretenimiento, con 10 años de experiencia como jefe jurídico en Caracol Televisión. Encabeza el equipo legal responsable de respaldar la producción audiovisual y la administración de derechos de propiedad intelectual. Desde su rol, interviene en la negociación y análisis de contratos de transmisión de eventos deportivos, garantizando su aprovechamiento en televisión, plataformas de streaming, medios digitales y otras ventanas de distribución. Es magíster en Derecho de Propiedad Intelectual de la George Washington University Law School. Y finalmente tenemos a Nicolás Borrero. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Nicolás es administrador de empresas de la Universidad de los Andes con minor en economía, exdirector de marketing y comercial del Deportivo Cali, actualmente cofundador de Sports Crowd y miembro del programa FIFA Diploma en Club Management. Es organizador del Triángulo Series Colombia enero 2025. Bienvenidos y adelante. Listo. Bueno, yo solo tengo micrófono, ellos no. Ah, bueno, gracias a todos. Vamos a comenzar rápido porque pues el mundo de los derechos deportivos tiene una cantidad de facetas que queremos ver cómo aprovechamos la presencia aquí de ustedes tres para poder ir como por todo este camino. Yo quisiera comenzar un poco con el panorama actual del mercado colombiano en términos de derechos. Vemos nosotros hoy las grandes propiedades deportivas, pero yo quiero que ustedes nos digan hoy, desde su perspectiva, cómo ven este panorama localmente. Si quieren, podemos empezar con Jaime. Bueno, Juan, muchas gracias a todos en nombre del Grupo Prisa, eh, pues darle un agradecimiento por esta invitación a Joe, que es muy importante siempre estar en estos ambientes donde podemos contar un poco de estos temas que son tan interesantes para, sobre todo en una industria del fútbol en Colombia que es tan importante, pues poder tener estas conversaciones sobre el tema. Bueno, la evolución de los derechos. Y O, la fotico de hoy. ok, yo creo que los derechos en Colombia han tenido una evolución muy grande, sustancial, y voy a hablar un poco de fútbol porque de lejos es el deporte o el entretenimiento número uno de los colombianos, y es donde en tema de derechos ha evolucionado sustancialmente. Me voy a echar una historia corta, pero si nos vamos al 2002-2003, creo que había transmitían la final por los canales de abierta. Y si al caso, una final de una Libertadores. Después, y ese era un modelo
de un revenue share. Nadie tenía ese derecho. Era un revenue share de lo que el canal transmitía y en publicidad se repartían. Después viene un modelo donde Telmex en su momento se queda con los derechos y se los sublicencia a Movistar y a UNE. A DirecTV y a UNE. Movistar no los tuvo. Y era un modelo donde era un fee, es decir, un pago fijo anual que le pagaba el operador a la DIMAYOR. En ese momento, entre el 2007 y el 2011, el valor que se pagaba era 3.5 millones de dólares por año. Por el año, 3.5 millones de dólares. A una TRM de esa época que debía ser 1.800 años. Cuando creamos WIN, cuando nace WIN, como un canal de fútbol, los derechos en un canal de fútbol para transmitirse todos los partidos por la televisión de cable. El valor que WIN pagaba en ese momento de derechos entre el 2012 y el 2019 era 35 millones de dólares. Solo en el cambio de modelo, los derechos deportivos para el fútbol representó 10 veces más. Hoy en día, y hay una evolución, entonces venía televisión abierta, una televisión por cable, un canal de fútbol, y en el 2019 lanzamos, porque el fútbol requería más dinero, y en el mundo la única forma de los derechos deportivos de poder extraer más dinero yendo al consumidor final, en modelos premium, porque no hay otra opción. Y ahí lanzamos el canal premium. Hoy en día, el fútbol WIN debe estar pagándole al fútbol alrededor de 53, 55 millones de dólares por año. Entonces, si ustedes hacen la comparación de cómo pasaba de 3.5 millones de dólares que le pagaban al fútbol, llámese DIMAYOR, a hoy que pagan alrededor de 55 millones de dólares año. Entonces, ha habido una evolución natural en la forma de consumirlo, ha habido una evolución natural en el desarrollo del negocio y en el desarrollo de ingresos. Entonces, que no pasa lo mismo con otros deportes, porque la audiencia y el consumo de los otros deportes es diferente. Y porque en Colombia es uno de los pocos países en el mundo que gracias a Fox Sports y ESPN en su momento, hacen que uno pueda consumir todos los deportes del mundo. Esto en el mundo no pasa. Si uno va a Europa o a Estados Unidos y quieres ver la liga inglesa, tienes que pagar por la liga inglesa. Pero si quieres ver la liga española, tienes que pagar por la liga española. Y ESPN y Fox se encargaron de aglomerar todos los deportes. ¿Quieres ver tenis? Tienes que pagar por el tenis. ¿Quieres ver NFL? Tienes que pagar por fútbol americano. En Colombia, gracias al modelo de televisión por cable, ESPN, Disney siempre tuvo los derechos. Por eso el modelo de premium, por eso hoy en día todos vemos las ligas acá que va por el cobro de la factura del operador. Pero eso en el mundo no pasa. O sea, en el mundo cada producto es un producto premium. Entonces, hoy en día y el panorama de hoy es más retante, porque los consumos ahora van a ser diferentes. O sea, yo creo que hoy en día el consumo de la televisión lineal ha descendido notablemente. El mundo de los contenidos, de los aglomeradores de contenido, está cambiando. El porcentaje de la gente que consume televisión, no televisión, formatos visuales en los móviles es alrededor del 65% o el 44% en la generación Z, por ejemplo. Entonces, la televisión lineal viene. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo será el consumo en el 2030? Entonces, ¿cómo va a ser ese juego de cómo los derechos, cómo van a jugar ahí? Porque en Colombia el derecho deportivo o el fútbol siempre estuvo basado en la televisión, obviamente con sus diferentes evoluciones. De acuerdo, Jaime, voy a aprovechar ahí ese tema para ir con Nico a preguntarles cómo ve hoy esa transformación de los hábitos de los consumidores, del fan, en consumir el deporte, lo que mencionaba Jaime, donde venimos de unos modelos de básicamente de consumo por televisión a hoy en día que el consumo es por todas las plataformas, desde mis dispositivos. Y aquí hay algo importante, Nicolás, y es que eso empieza a acercar a los clubes en la experiencia que traes tú de tu trabajo con audiencias jóvenes.
Entonces, ¿cómo ves esa perspectiva en términos de accesibilidad, tecnología y conexión con diferentes audiencias? Buenísimo, Juan. Bueno, yo creo que definitivamente la forma en la que se negocian los derechos al final depende mucho de cómo se consumen también. Y antes, digamos que lo relevante era quién transmite los 90 minutos de un partido. Entonces, voy a ver los 90 minutos del partido por Win, o a verlos por Fox, y ha cambiado de alguna manera el comportamiento de consumo del fútbol. Hoy en día, pensar que un joven de 12 años, 13 años se va a sentar a ver un partido 90 minutos es un reto, termina siendo un reto. Hoy los jóvenes tienen de alguna manera eh, acceso a su celular, les gusta ver resúmenes cortos de los goles. Yo tengo un hermano de 15 años y es casi que impensado que se sienta a ver 90 minutos de un partido que no es top. De pronto el partido top sí lo ven, pero un partido que no es top no lo ven. Y de esa misma forma el comportamiento de consumo del fútbol y el deporte ha ido cambiando. La gente quiere empezar a interactuar. Yo quiero estar viendo el partido, pero quiero apostar. Yo quiero estar viendo el partido, pero quiero opinar. Y de ahí se desprende de alguna manera una categorización también de diferentes tipos de derechos. Antes se vendía la transmisión del partido, quién transmite. Hoy en día se vende el betting right. Hoy en día se vende el resumen deportivo. Por ejemplo, uno ve en NBA y dice, ¿querés acceder al partido completo? ¿Querés ver el resumen o querés ver los últimos minutos? Entonces, ha ido cambiando de alguna manera esa perspectiva del consumidor y por ende también cambian los derechos y cómo se adquieren. Pues creo que eso viene de alguna manera marcando la forma en la que se empiezan a visibilizar esa segmentación de esos derechos y también los mismos em, ofertantes para adquirir, digamos que derechos en los diferentes países determinan si van por todos, si van simplemente por alguno de los activos, y las mismas ligas también empiezan de alguna manera a reconsiderar cómo venden esos derechos, porque puedes vender la torta completa, puedes vender solamente lo nacional, puedes vender solo la transmisión del partido, o puedes vender también incluido betting rights, y te empieza de alguna manera a marcar también cómo se llevan a cabo esas negociaciones de derechos. Eso por un lado. Y por el lado ya de negociaciones, es un tema también de mercado, digamos que más de la tendencia a inversión en el fútbol. Hace unos años nosotros decíamos, no habían fondos, digamos que de la magnitud de los que hay hoy comprando equipos, comprando derechos. Y a mí se me hace, digamos que esa inversión en el fútbol se parece un poco a lo que viene pasando en el Venture Capital. Pues tienes fondos gigantes invirtiendo en equipos, invirtiendo en derechos, pensando a mediano plazo, que muchas veces esto de alguna manera te genera que haya muchos recursos disponibles que no necesariamente reflejen de alguna manera la rentabilidad del negocio. Entonces creo que habría que vivirlo en dos. Y al final lo más importante es esa tendencia de qué está consumiendo la gente y cómo se segmenta pues al final esos derechos. De acuerdo, ahí como venimos, yo creo que la sobre o la valoración y el incremento en precio de los derechos en los últimos 15 años, no solo en lo que mencionaba ahorita Jaime de fútbol colombiano, sino en todos los deportes en el mundo han sido impresionantes, por muchos factores, yo creo, porque pues, hay más personas queriéndolos ver, hay más compañías queriéndolos comprar y por supuesto esto dispara los precios. Y le quiero preguntar a Juan, y es, hoy, ¿qué factores están impulsando actualmente esta valoración de los derechos de medios deportivos? Puede ser en Colombia y si te quieres abrir un poquito a la región o quedarnos en Colombia. ¿Cuáles son esos factores que hoy están detonando esta sobreexplosión en los precios? Pues yo creo que son varios, desde el punto de vista de la adquisición de los derechos y de todo eso. Por supuesto, es un mercado en el que todos los factores que alteran los precios de mercado y que alteran las cosas juegan. Yo siento que lo que ha pasado últimamente con la, digamos, superorganización del fútbol, para hablar específicamente del fútbol y lo que cuesta hoy hacer un mundial, lo que se ha convertido realmente el fútbol cuando se vuelve una cosa tan global y tan que permea, digamos, tantas cosas, porque el fútbol hace varios años era importante y movía muchísimas cosas, pero la organización de un mundial no era lo que era
a partir, diría yo, de tal vez Estados Unidos 94 o algo así, donde se vuelven todas estas cosas, eso encarece definitivamente. Hoy en día hacer un mundial de fútbol no vale lo mismo que valía cuando se pudo hacer en México, o hoy en día tienen que unirse 3, 4 países para hacer un mundial de fútbol. Entonces, eso sin duda ha valorizado muchísimo, ha generado como un aumento en el valor del evento como tal. Eh, lo otro también, por supuesto, hoy en día, y pues ya lo estamos hablando acá, hay una proliferación de medios de explotación que antes no existía. Antes teníamos la transmisión del partido por televisión abierta. Ahora hay una cantidad de formas de explotación que, por supuesto, al ser más derechos, tienden a aumentar el precio, pensaría yo. O sea, me parece una evolución lógica. Cuando yo necesito derechos diferentes para poder pasar por televisión, para poder pasar por radio, para poder pasar clips en redes sociales, pero no en mi página web, para poder hacer tomas multicámara, para poder hacer toda esa cantidad de oferta que hay hoy de formas de consumo, yo voy a necesitar más derechos y eso vale necesariamente muchísimo más. Y al final también, pues digamos, hay factores externos que también puede que sobredimensionen los precios. Hay cosas que, o sea, una sobreoferta, por ejemplo, que convierte una puja por unos derechos en un valor que no es de mercado, eso puede pasar también, pero hay esas motivaciones de es que esto es cada vez más grande, es que el fútbol está cada vez en todas partes, entonces sí, digamos, estamos viviendo como este panorama de muchísimas opciones que para el consumidor es muy interesante y para el consumidor y para uno, digamos, si uno se quiere evolucionar y no se quiere quedar como en la transmisión única del fútbol, es muy interesante porque hay muchísimas ventanas, pero eso necesariamente va a jugar con los precios. Seguro. Voy a pasar con algo de lo que hemos conversado yendo al fútbol profesional colombiano, que creo que es un tema que a todos nos importa acá y especialmente en el momento en el que estamos del fútbol profesional colombiano. Voy a hacer dos preguntas y me gustaría hoy escucharlos a los tres, tal vez podemos rotar a Jaime. Entonces, desde la perspectiva del fútbol profesional colombiano, ¿qué están hoy esperando los equipos? Esa sería como la primera pregunta. Y desde la renovación de los derechos del fútbol profesional colombiano, ¿qué podemos nosotros esperar con toda esta fragmentación de medios que estamos hablando? A ver, con respecto a la primera pregunta, los equipos siempre van a querer más dinero. Lo que pasa es que aquí hay en Colombia, y me atrevo a decir que puede ser el único país en el mundo, o uno de los pocos países en el mundo, donde la distribución del dinero es en partes iguales. Entonces, mientras que, y vámonos, no nos vayamos a Europa ni a Estados Unidos, porque cada país tiene su modelo, es decir, en Inglaterra, que es el más sofisticado, tú ganas la plata de los derechos de televisión dependiendo de qué posición quedas, cuánta gente va a los estadios, cómo está tu gramilla o la calidad de producto en los estadios, cómo es el rating, si lo quieres ver por rating. Entonces hay muchas variables. En Chile, los tres equipos más grandes se quedan por lo menos con el 50% de los derechos de la televisión. En Brasil es igual, no es igual, pero hay unos porcentajes donde los más grandes se premian por ser los más grandes y porque tienen las mayores inversiones en sus nóminas y porque están en la posición atrás. En Colombia no. En Colombia hace muchos años el 90% de los ingresos se reparten de 25 equipos, Jaime, perdón, en partes iguales. pero eso es por... Decisión de la de mayor. Exactamente. Eso No, aquí el que tiene el derecho paga la de mayor y la de mayor distribuye, eso es autonomía de ellos. Entonces, cuando ellos quieren más plata, Nacional dice yo no gano un peso. Digo Nacional por poner un ejemplo, o Millonarios o América. Dicen yo debería ganar más porque yo gano lo mismo que el Unión Magdalena o Cortuluá que está en la B. Ganamos lo mismo, pero la inversión de estos equipos grandes, lo que aportan al fútbol es totalmente diferente a lo que aportan. Ahora, se necesitan todos para que haya una competencia. Entonces, los equipos quieren, obviamente, más plata. Y la segunda pregunta era, ¿qué podemos esperar con esta fragmentación de los derechos? yo creo que aquí hay un gran reto y aquí viene un reto muy interesante por esos derechos. Porque por lo que veníamos hablando ahorita, la concepción de los derechos deportivos del fútbol colombiano está basado bajo una concepción del pasado. Del pasado es la televisión. Y la televisión lineal, llámese lineal o canales premium. Porque es que la forma de consumo es completamente diferente. Entonces, díganme,
va a ser un reto muy grande para las dos partes, o para las partes, los que, tanto Win como los que quieran venir, como la DIMAYOR, ¿en qué modelo? Porque es que hoy en Colombia Win tiene todos los derechos. En el mundo venden highlights, venden la segunda división aparte, venden internacional aparte, venden los clásicos aparte, venden los playoffs aparte, venden... Hay muchos modelos. El tema es cómo encuentras la bolita para que llegues al ingreso que quieres llegar. Y entendiendo un mercado donde el fútbol es el entretenimiento número uno, pero compite contra el entretenimiento. Por lo tanto, el fútbol compite con el cine, porque es que aquí hay una capacidad de pago. Entonces, entre Netflix, Disney para el hijo, voy a poner ejemplo, el operador de cable, pero el fútbol, pero aparte tiene que ir a cine, y hablemos de la población colombiana. Entonces, hay una capacidad de pago que no es para todos. ¿Cuántas plataformas una familia puede tener en la casa? Entonces, aquí hay un juego de cómo va a ser ese consumo hacia dónde va a apuntar. Claramente lo digital y el streaming va a ser. Pero entonces empiezan a jugar factores muy importantes como, bueno, y la bancarización en Colombia, ¿cómo es? La gente tiene que poner su tarjeta de crédito para poder entrar a Disney o Netflix o Win o lo que sea. Y eso empieza a jugar factores de la economía, del consumo. Entonces esto va a ser un reto muy interesante porque no se puede seguir pensando con las lógicas de la televisión, que era pasar por un operador de cable. Entonces, Win se pasa, pero porque Claro habilita que Win pase. Claro, DirecTV, Movistar, Millicom. Entonces, va a ser un reto muy importante. Hay un negocio, díganme cómo va a ser la televisión o el consumo en el 2030. Y esto no va a ser un negocio de un año, 2 años. Estos son negociaciones de 5 o 10 años, porque por el costo, pues el que los adquiere va a tener que ver cómo sale su modelo de negocio. Una pregunta porque yo... Desde la perspectiva de Conmebol, cuando ellos negociaron los derechos de transmisión de Copa América, ellos hicieron lo mismo que está haciendo Colombia hoy en día, y es valorar su torneo. Porque si tú no sabes cuánto cuesta el torneo, pues sencillamente no puedes saber cuánto es lo que te tienen que ofrecer. Y dentro de esa negociación, porque una de mis grandes amigas es la directora de contratación de la Conmebol, Fátima González, ellos llegaron a una negociación con Facebook. Y Facebook transmitía los partidos de la Libertadores los días jueves. ¿Cómo vamos a hacer en el futuro? Ya vemos a Netflix mostrando partidos de fútbol americano. Y yo prefiero pagar Netflix y que Netflix me cobre por ver todas las series y todo lo que sea y me meta al fútbol colombiano a tener que pagar Win Sports y todo lo demás. Es que aquí es donde empiezan a jugar mejor dicho, esto antes lo compraban los canales. Los derechos los compraban los canales. Ya no. Ya pueden comprar los retails. Puede aparecer Google, puede aparecer Amazon, puede aparecer Facebook, como ya lo intentó hacer con la Copa Libertadores, pero también pueden aparecer los operadores, pero también pueden aparecer los canales. O sea, es como tú haces un mix para que sea un modelo de negocio bueno para las partes. Porque es que, sí, o un fondo que los quiera vender. Pero lo mismo, el fondo tiene que ir detrás de un modelo de negocio. Los fondos no ponen plata por poner, hay un retorno. Ahora, la valoración es subjetiva, porque las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar, ¿sí? Entonces, pero yo te digo, por ejemplo, en América Latina, Win es el tercer país que más paga por derechos deportivos. O el fútbol, perdón, el fútbol, después de Brasil, después de Argentina, después de Chile, perdón, viene Colombia, en el valor anual. Después vendrá Perú, Ecuador, Bolivia, pero también los productos son diferentes. Brasil es otra cosa. Argentina es futbolero 1000%. Entonces, la valoración también es, ¿cómo lo valoras? El que va a hacer la valoración tiene que ver qué está pasando, qué va a pasar en el 2035. Dígame, ¿cómo va a ser un modelo pensando qué va a pasar en el 2035 en el consumo? Y lo que tú dices es cierto. Los grandes aglomeradores de contenido necesitan del deporte, porque hay un concepto que es el must have content. Es decir, el deporte y los eventos es lo que va a mandar porque es lo único que es en vivo. El resto, usted la serie se la puede ver todos los días a las 8 o el sábado se ve los 8 capítulos. En el fútbol no, en el deporte es hoy y ahora. Entonces, por eso, los grandes contenedores como Netflix
está comprando NFL, acaba de comprar las veladas de boxeo, por eso Amazon está comprando los Boxing Day y empiezan a meterse en un mundo para fidelizar y para aglomerar, porque volvemos a lo mismo. ¿Cuántas aplicaciones puede pagar un hogar colombiano cuando hay 7, 8? Pero súmale. No, pero es que ya te cobran. Claro, porque es una masa. Es una masa, pero es que imagínate, hoy paga uno por el tiempo, Spotify, YouTube, más todas las aplicaciones. Suma. Y verás cuánta plata es. Ahora, ¿cuántos pueden pagar cuántas aplicaciones de estas? Ese es el inconveniente. Nico, igual, perspectiva como de los equipos con la negociación y perspectiva tuya de la fragmentación de estos medios. No, yo en esto coincido con Jaime, que son dos discusiones al final. La primera es monto total del contrato, que ahí la valoración de los activos es fundamental, y en DiMayor, pues con los presidentes que uno habla, pues, y con una comisión de mercadeo que han creado, de alguna manera tienen claro que es muy importante tener esa valoración de cada derecho, cuánto valen mis derechos internacionales, cuánto valen los betting rights, cuánto vale hasta salir en un videojuego si es FIFA o si es Konami, cuánto vale de alguna manera la transmisión de los X partidos de la liga. Entonces, esa va a ser, digamos que una primera discusión, y esa valoración seguramente tendrá que tener un benchmark del mercado comparativo también con mercados similares, principalmente en la TAM. Esa, digamos que es una discusión que es más fácil poner de acuerdo a todos porque todos quieren que el monto total sea mayor. La segunda, que es la más complicada, es cómo se distribuye. Y pues Jaime lo describía muy bien. Y acá tenemos los equipos tipo A y tipo B. Creo que los tipo A, y me corrigen ustedes que son los expertos, se llevan el 90% y los tipo B el 10%. Y ahí es donde está la verdadera discusión, porque nadie quiere ceder de alguna manera su coeficiente en eso. Y de lo que de alguna manera uno escucha, pues lo que va a terminar pasando o facilitando la negociación es, si el contrato mejora, pues de ese valor adicional, cómo repartimos sin de alguna manera tocar lo ya existente, porque va a ser muy difícil que los clubes sean, digamos, que un derecho que ya está adquirido y que de alguna manera tiene pues unos componentes políticos y debe, digamos, que tener unas aprobaciones en la asamblea. Pues creo que esas son las dos discusiones, y hay una tercera que a mí me parece muy interesante, y es a cuánto tiempo se debe hacer el nuevo contrato. ¿Por qué? Porque esto es, digamos, que una industria que es cambiante, que de pronto hoy estamos diciendo, no, que el modelo es de OTT y la gente quiere verlo en celular, y en 3 años sale una nueva tecnología y cambia de alguna manera un poco el tema. Entonces esa va a ser la tercera discusión. Y ahí hay un componente, y eso lo digo yo que estuve en un club, que puede ser muy relevante, y es el flujo de caja de los clubes. Muchas ocasiones la gente cuestiona, no, es que cerraron un contrato con un valor que no era el idóneo, pero hay que entrar a mirar es también cuánta plata recibieron los clubes de primerazo, y qué necesidades de caja tenían también esos clubes para no perder el reconocimiento deportivo algunos, para poder solventar, digamos, que la operación de ese año otros. Entonces ese es un tercer tema que también va a ser, digamos, que muy interesante dentro de esa discusión. Juan, desde la perspectiva legal, estos dos temas, y tal vez el primero de fragmentación, ¿qué están viendo ustedes o tú como experto en todo ese tema, en toda esta diversificación de contratos, que ya no es un solo contrato, sino son 20, 25 con lo que mencionamos? ¿Qué estás viendo ahí? Pues, digamos, pasan dos cosas, y es primero que vienen contratos muy viejos de años atrás, de torneos que uno compraba 3 Copas América, 3 mundiales, y resulta que de un mundial a otro la forma de consumo cambió totalmente y ya el contrato no me está diciendo lo que yo necesito saber para ver qué puedo explotar. Eso definitivamente está pasando, y eso yo creo que es un llamado tal vez a buscar negocios más específicos o contratos un poco más flexibles que puedan cambiar con el tiempo igual, porque yo no exploto Rusia 2018 de la misma forma que exploté Brasil 2014 ni siquiera. Entonces, y creo que pasa algo un poco con lo que decías hace un momento de la valoración que hizo Conmebol de su torneo. Sí, todavía hay esa concepción mucho de yo vendo el torneo y Caracol cómpreme el torneo y usted verá cómo lo explota dentro de los derechos que yo le doy.
Pero entonces, si yo no soy una cosa multiplataforma con digital, radio, televisión, redes sociales, etcétera, desperdicio un montón de derechos que estoy pagando porque me están vendiendo el paquete completo, pero no tengo la capacidad de, que por supuesto hay temas de sublicenciamiento y eso es algo que se puede tocar más adelante, pero que realmente yo creo que el modelo tendría que evolucionar hacia una cosa de no tanto yo compro todo para que nadie más lo tenga, que realmente lo que está comprando mucha gente que lo que dice, no, yo quiero tener los partidos de los jueves de la Libertadores, pero también lo que quiero es que no los tenga nadie más. Y estoy dejando de explotar una cantidad de cosas que tal vez alguien pudiera estar explotando, que tal vez alguien pudiera estar también obteniendo un revenue que al final, digamos, iría a los equipos y a las federaciones, a las cosas. Yo siento que de pronto lo que debe llevar esta diversificación de medios y diversificación de formas de explotación es también una diversificación de los contratos en el sentido de que yo al negociar no necesariamente tengo que llegar a pedir todo el torneo y no necesariamente tengo que llegar a pagar todo el torneo o a pagar por derechos que lo cierto es que hoy en día han perdido relevancia o derechos que realmente no tendría yo la capacidad. Desde el lado nuestro tenemos una capacidad de explotar muchos derechos de muchas formas. Nosotros tenemos, y también para corroborar algo de lo que decía Jaime al principio, es ni siquiera la televisión considera que la televisión sea la única forma ya de explotar estas cosas. O sea, nosotros tenemos muy claro que si nos quedamos en solamente 90 minutos en televisión, pues nos vamos a extinguir y eso no tiene ningún futuro. Entonces, abrimos también ventanas de explotación, abrimos canales de explotación y formas, y para eso tenemos que acercarnos al contrato de esa manera, de esa misma forma como se atomizaron los medios y las formas de consumo, nosotros como abogados acercarnos al contrato como, bueno, ¿cuáles son los que necesito? ¿Cuáles son los que realmente me sirven? Y también eso en el fondo, pues para volver un poco a la primera pregunta, me ayuda a tasar y a valorizar. No termino pagando derechos que no me sirven, no termino pagando derechos que no, y pues es difícil sentarse a negociar con FIFA porque está en una posición de aquí está el contrato y revíselo, pero sí, básicamente, haga el chulito del abogado en la esquina. Y hasta ahí vamos. Conmebol tiene una posición similar, ese tipo de torneos y el Comité Olímpico para hablar de otros deportes. Yo creo que desde la perspectiva de todo esto que estamos hablando de fragmentación, hay una palabra importantísima que es exclusividad. Si te doy el jueves exclusivo, pues básicamente cuando vamos y miramos todo el panorama desde la otra perspectiva del fanático es, pues entonces si le dan el jueves a Facebook y después Facebook me va a cobrar, entonces voy a tener que pagar una suscripción por Facebook. Si los martes se los dan a otro, pues voy a tener que pagar eso. Entonces la pregunta va es, o con exclusividad delimitamos lo que el fanático final tiene que hacer, o tal vez podemos generar mucho contenido a través de muchos medios y que el fanático escoja cuál es lo mejor. Tú lo decías ahorita, entonces, si una plataforma que ya tiene mucho contenido me agrega otro contenido y no me va a cobrar más, pues seguramente yo voy a preferir irme por ahí a tener que ir a pagar otros X mil pesos mensuales de esto. Le voy a hacer la pregunta a Jaime y Jaime creo que nos va a tener que después dejar anticipado por el aeropuerto, pero listo. Entonces, Jaime, el tema de la exclusividad, A ver, ¿cómo lo- el tema de la exclusividad se resume en algo. ¿Quiere exclusividad? Vale más. No quiere exclusividad, vale menos. ¿Por qué? Porque si yo quiero exclusividad, tengo que tener la capacidad de explotarlo de la mejor manera para mí. Si no hay exclusividad, pues todos van a venir a explotarlo de diferentes maneras. Lo que pasa es que no voy a pagar lo mismo, o una empresa no va a pagar lo mismo con algo que es exclusivo y no es exclusivo. Eh, ya la competencia viene por otros lados, que ahí es donde empieza a ver este modelo como es. Es decir, que si lo tienen dos, pues entonces el mismo partido lo decidirá los talentos, por ejemplo, con quién soy más afín para verlo o con quién tengo, pero de pronto hay otro que tiene aparte de eso, le mete interacción y digital y te muestra la previa y te muestra el camerino. Ahí empieza a uno embellecer el producto, pero la exclusividad simplemente es quiere exclusivo es un valor completamente diferente a no exclusivo. Es que de cara al negocio es así, de cara al que lo consume, pues preferiría escoger en donde lo quiere ver. Exacto, a eso voy. Cuando no Porque es exclusivo,
la decisión va a estar es en el fanático, No, en el fan. en cómo los otros ponen un mejor producto Eso, para la audiencia. de acuerdo. Llámese cualquier device, cualquier medio digital, televisión, radio, lo que quiera. Cómo lo empaqueta, pero la exclusividad se traduce en precio. De acuerdo. Hay algo importante en todo este mundo nuevo de las OTTs, bien sea Disney Plus o cualquiera de las que hoy están, Amazon, etcétera, que para disminuir sus tasas de cancelaciones de suscripciones mensuales se han dado cuenta que el deporte es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque sucede todos los días. Yo puedo consumir una telenovela, una serie el sábado, pero el deporte es en vivo y entonces, ¿cómo vemos ese contenido deportivo, Nico, dentro del mundo de las OTTs como herramienta de fidelización? Buenísimo, buenísimo. Entonces ahí lo voy a dividir en dos componentes y voy a poner el ejemplo de Disney Plus, por ejemplo. Nosotros organizamos ahorita el triangular que se hizo acá en Bogotá, que participaron Millonarios América y Melgar, y digamos que para Disney es una estrategia muy concreta que se divide, digamos que en dos frentes. Uno, ¿cuántos nuevos suscriptores puedo tener por transmitir unos partidos del América y de Millonarios acá en Colombia, teniendo, digamos que el contenido exclusivo? Y dos, pues, ¿cuánta gente que ya era suscriptora ve los partidos y se vuelve como un tema de fidelización? Entonces, creo que se responde un poquito la primera pregunta, que es, ¿qué rol juega de alguna manera tener los derechos de partidos o de ligas? Pues básicamente es que si una de estas grandes compañías quiere posicionarse en un país y lograr más suscriptores, pues destina un presupuesto de inversión para, así como compran, no, que voy a transmitir la novela tal, pues lo mismo pasa con fútbol. Entonces es como un primer componente. Luego tenés las OTTs propias de ligas y clubes, que yo tengo un análisis, digamos que muy puntual en ese sentido, y es, los clubes no somos expertos en eso, eh, pero sí lo han empezado a utilizar en el mundo del fútbol como una estrategia de negociación y una herramienta de negociación. Lo vemos, por ejemplo, con FIFA. FIFA con FIFA Plus, pues uno pasa a ver y hoy en día acá hay en FIFA Plus, pues goles históricos, pero claro, cada que hay una negociación entre FIFA y un broadcaster, pues tienen esa arma, ¿no? Entonces yo lo transmito por mi OTT. Pero desde mi perspectiva personal, eh, al final los clubes y las ligas no son expertos eh, ni en producción de contenido ni en distribución de contenido, y termina la mayoría de las veces quedando en manos de los que su core business, digamos que el core business es este. Nico, gracias. Hay muchas preguntas más, pero en pro de intentar abarcar todos los temas, vamos a pasar a un capítulo importante de consideraciones legales y regulatorias, Juan. Y yo aquí quisiera entender un poquito cuáles son esos principales desafíos regulatorios y legales que enfrentan los compradores de derechos en Colombia. Bueno, un montón realmente es para, digamos, para el ejercicio legal alrededor de todos estos temas. Primero, y todo se toca definitivamente, esta diversificación de las formas de explotación necesariamente tiene que cambiar la manera como uno se acerca a las negociaciones de los derechos y a los contratos alrededor de los derechos. Como abogado, eh, pues como abogados, todos los que estemos involucrados en esto, ahora que nos acercamos a un contrato, vamos a encontrar que hay que mirarlo con unos ojos muchísimo más abiertos y con una interpretación, además, porque no siempre vamos a encontrar la especificidad de los derechos que se necesitan para la cantidad de explotaciones posibles y para la cantidad de explotaciones que quiere el área comercial, el área de noticias, el área de deportes, el segmento de plataforma de streaming, que en el caso nuestro tenemos ahora también. Entonces, ya al llegarle a ese contrato, el desafío primero en la parte de la negociación es saber exactamente qué pedir, qué necesito para las explotaciones, y eso ya es muchísimo más, y lo volvemos a repetir, que simplemente el derecho de transmisión, el derecho de hacer un montaje y transmitir. Y se da uno cuenta que cuando vienen estas nuevas formas de explotación, yo también tengo que mirar el contrato. Si es un contrato viejo, como lo decíamos hace un momento, tiene derechos digitales. ¿Eso qué es? ¿Eso qué implica para lo que, porque digital quiere hacer el partido en streaming live? Perfecto.
pero también quiere hacer un clipping para crear videos adicionales y también quiere hacer un programa de highlights y un programa de opinión al final del partido que solo va por digital. Eso yo creo que es un desafío grande para los abogados y para estar involucrados en estas negociaciones, que implica que los contratos realmente tengan el lenguaje suficiente para que eso se haga, que es una parte, digamos, ya no de interpretación, sino de negociación y de redacción de contratos. Ya en la ejecución de los contratos vienen otros desafíos, que es precisamente el de cómo exploto y el de qué puedo monetizar y el de qué explotaciones, qué significa tener derechos de radio, por ejemplo, y hacer una narración solamente de la parte de audio del partido. Eso ya es mucho más que simplemente tener una cabina de radio y transmitir el partido con dos narradores o por televisión. Entonces, ahí, cuando llega, por ejemplo, cuando se acerca un evento de estos, el Mundial, la Copa América o algo, empiezan estas preguntas que no necesariamente el contrato responde. Entonces ahí el abogado tiene un reto grande de mirar el contrato de cierta forma y de poder decir, o una posición tradicional y conservadora de no, este derecho no me lo están dando, este derecho no lo tengo, porque además esto es una rama del derecho en que las interpretaciones tienen que ser restrictivas. Derecho que no está en el contrato es derecho que no me dieron. Yo no puedo interpretar que lo tengo. Entonces, ahí hay como una necesidad de acercarse al contrato creativamente, diría yo, como de alguna manera, para poder decir, ok, el derecho lo tengo, pero ahí es donde uno dice, estos contratos deberían permitir una conversación de tracto sucesivo, para usar el término jurídico, una conversación con el dueño de los derechos que me permita exponerle, mire lo que acaba, y hemos tenido una experiencia muy positiva en ese sentido. Nosotros hemos podido en mundiales recientes tener una conversación con FIFA, de decirles, vea, esto no se podía antes, pero yo ahora lo puedo hacer. Mi contrato me lo prohíbe, mi contrato técnicamente no me lo deja hacer, pero mire que yo lo puedo hacer. Y hemos encontrado que FIFA nos dice, yo tengo un socio que hace eso, háblese con él y hágalo, y abre la puerta a eso. Eso es algo que yo creo que también es una interpretación más abierta de las cosas. Y regulatoriamente, como para terminar eso, yo sí creo que hay unos desafíos muy grandes y unos retos muy fuertes en el enforcement de estos derechos, en la posibilidad de yo, como licenciatario de estos derechos, de poderlos ejercer y de poder ir a las autoridades a que me los ayuden a ejercer cuando me los están infringiendo. Hay mil factores para eso, un desconocimiento grande de cómo funcionan estos derechos por parte de los operadores jurídicos, y un desconocimiento también a veces de las autoridades en cuanto a qué significa tener unos derechos de transmisión y de retransmisión, son dos cosas diferentes. Y una concepción que pasa mucho con el fútbol, como de yo tengo también que remar un poco contra la corriente de que esto es como el agua y que es un bien público y que como nos gusta a todos el fútbol, esto debería ser para todos y esto debería ser. Y pues por supuesto nosotros estamos en una posición muy chévere para esa discusión, que es la de operador de televisión abierta, que nosotros pues ponemos el partido a disposición de las personas, los partidos que tenemos, a que los vean, pero cuando nos encontramos con que nuestros derechos se están infringiendo, vemos un poco una gran dificultad jurídica en hacer entender esa infracción. De acuerdo. Gracias, Juan. Y siguiendo en esa línea, Juan, para Jaime, última pregunta, porque sé que te tienes que ir. Pero Jaime, un tema que con toda esta explosión digital, tecnificación de los medios, fragmentación, viene creciendo de una forma brutal, piratería. Desde la perspectiva de un medio, ¿cómo ven la piratería? ¿Qué daño les está haciendo y qué están haciendo para combatir? El mayor, y voy a linkear un poco con lo que estaba hablando Juan, el mayor riesgo de los derechos deportivos hoy en día en el mundo es la piratería. Y yo creo que con la primera pregunta de cómo puede actuar el gobierno en todo este tema de los derechos, hay dos cosas fundamentales. Uno, que nivele la cancha, porque no puede ser que los grandes aglomeradores de contenidos pagan cero impuestos en este país y no pagan las grandes sumas de dinero que pagamos los grandes medios de este país en impuestos. Aquí Netflix no se paga impuestos en Colombia. Entonces, el gobierno sí tiene que nivelar la cancha. Ellos tendrían que tener también
tributar y pagar en este país, porque es que hay de entrada en el pricing o en el margen, hay una diferencia sustancial entre ellos y nosotros, porque nosotros sí pagamos impuestos y bastantes como medios de comunicación. Y dos, el apoyo a la piratería, porque, mire, yo les voy a decir una cosa, solo se estima que en piratería, solo el gobierno deja de recibir en IVA 196 millones de dólares al año por piratería. Claro. Entonces, y esto está pasando, miren, en Francia, en este momento, la Liga Francesa perdón, el dueño de los derechos de Francia demandó a la Liga contrademandó, no le están pagando la plata por los derechos, porque el de los derechos dice, mi penetración no puede subir más porque usted no está haciendo nada contra la piratería. Yo solo tengo el 30% de penetración y este modelo de negocio no estaba contemplado así y usted no ha hecho nada para el producto ni para ayudarme. Por lo tanto, yo no puedo seguir pagando la plata. Estamos hablando de Francia, ¿no? Y no puede ser que usted no haga un producto para que siempre sea campeón el mismo. Entonces, deja de ser competitivo. Entonces, en tema de impuestos y en tema de piratería, la piratería y el problema es que combatirla es muy difícil. Porque, ¿qué pasa? Uno contrata una empresa. La empresa lo único que puede hacer es hacer takedowns. Es decir, yo identifico una página pirata, takedown, takedown, takedown. Calculen cuántos takedowns tienen que haber. Pero entonces, cuando uno va a obrar legalmente, se encuentra que el servidor está en Irak, en Afganistán, en Uzbekistán, en Rusia. ¿Quién va a entrar allá? Porque el servidor no lo van a poner en Estados Unidos para que la ley americana vaya y no, los servidores los ponen allá. Entonces, combatirla es muy difícil porque entonces contrata una empresa, takedowns. Entonces, empiezas a eliminar páginas. Pero, por ejemplo, en España, el gobierno autorizó y le dio la instrucción a los operadores de Internet que no podían permitir a tarjeta roja, a roja directa, perdón. Entonces, ya entrada roja directa no puede, porque usted está por, no sé, Movistar allá, en Internet, roja directa, el operador sí le puede bloquear esa URL. Y el gobierno lo hizo en pro de proteger todo el tema de derechos. Acá, vaya, dígale usted, tendría que ponerse de acuerdo todos los operadores de Internet, porque en última lo que ellos dicen o opinan es que ellos no le van a dañar la experiencia al consumidor, porque si usted dice, yo pago, claro, cualquiera, y quiero ver roja directa, y claro, me lo tiene pisado, pues claramente me voy a ir a UNE o a otro. Entonces, la piratería es el gran problema de los derechos deportivos y por eso yo creo que si bien ha venido un crecimiento muy grande en los derechos deportivos en el mundo, esto va a tener un tope, porque no hay, o sea, ya hay unos costos demasiado. Mira, Inglaterra, por ejemplo, la liga inglesa, llegó a un tope, pero ya empezó a bajar, ya empiezan a renegociar, porque es que ya llega un momento en que el mercado no va más, es finito, y más porque la piratería existe. O sea, dicen que el 58% de las personas que ven Internet consumen algo pirata. Entonces, ese es el gran riesgo de todo este tema, de todo el negocio de los derechos. Y solo les voy a poner ejemplo. No hablemos solo de piratería de Internet, que en Colombia hay 13 millones de hogares, más o menos, hogares. ¿Saben cuántos hogares con televisión por cable legal hay? 6, que es lo que tiene Claro, Mili, Movistar, DirecTV, los pequeños, todo. Eso quiere decir que hay 7 millones de hogares que consumen operación por cable pirata. Solo en la televisión. Imagínense en Internet. Es el gran riesgo del negocio. Yo, la verdad, les tengo que pedir excusas. Es que tenía planeado que era a las 11 y tengo un vuelo que tengo que estar en el aeropuerto ya. Jaime, gracias. No me deja el avión. Qué pena, qué bueno poder compartir. Qué buena poder compartir con ustedes estos temas tan apasionantes y tan interesantes, no solo por lo que representa el fútbol, sino lo que representa como negocio, como economía, como industria, porque de los ingresos del fútbol o por el fútbol no es solo el derecho, o sea, que hay una economía paralela muy grande en producción, en generación de empleos, en
en las carreras de periodistas deportivos, más todo el tema de gastronomía, turismo. Entonces, siempre hablar de estos temas es muy chévere, es muy emocionante. Yo la verdad me excuso, pero no me da, me baja el avión, tengo que estar en Medellín a las 3:30 de la tarde en una reunión y lastimosamente me tengo que ir, los dejo con Jaime, ellos. Mil gracias. gracias. Jaime, gracias, chao. Sí, autógrafo. Listo, Nico. Suerte, chao. El balón, nos ha llevado el balón. Permiso. Chao, suerte. Bueno, quiero devolverme ahorita a unos temas importantes que le voy a hacer la pregunta a Nico desde la perspectiva de los equipos y del contenido y después a ti desde la perspectiva legal. Y es qué papel juegan hoy las redes sociales, bien sea YouTube, Facebook, TikTok, en la distribución y el engagement de todo este contenido. Sabemos que es clave para los equipos, sabemos que hay un tema importante de derechos, que por ser redes sociales como que todo el mundo cree que es un mundo gris, entonces puedo montar el gol, puedo replicar esto, puedo subir esto, hay unas ligas que lo hacen mejor que los otros, controlando todo este contenido, pero desde la perspectiva de los equipos, engagement, relacionamiento con fan, ¿tú qué ves ahí en todo este mundo medianamente nuevo digital de contenido? Buenísimo, entonces voy a arrancar con los clubes y después hablo un poquito también de los que adquieren derechos, que también las redes pasan a ser relevantes en su proceso de adquisición de usuarios. Entonces, para los clubes, digamos que las redes sociales cambiaron un poquito el mundo de los medios porque antes, si uno quería ver una noticia del club, uno se metía a la página web del club. Yo, por ejemplo, hincha del Cali, me acuerdo en año 2006, 2005, deporcali.com era una web la berraca y vos te metías y veías todas las noticias, el refuerzo, todo. Ya hoy en día la noticia, ¿a dónde sale? En redes sociales. Entonces, desde el punto de vista informativo es muy importante tener una comunidad, digamos, que ahí cautiva. Y desde el punto de vista de monetización también se han empezado a ver cosas en cada una de las redes sociales. Entonces ves, por ejemplo, que Facebook te ofrece un modelo de suscripción para contenido premium. Entonces vos te volvés un suscriptor premium y pagas. Los clubes han intentado de alguna manera meterse por ese lado de soy un seguidor premium, entonces veo un contenido difícil de monetizar. Perspectiva, digamos que y con conocimiento de causa lo que han hecho varios de los clubes no es algo que les represente, digamos que mucho dinero, pero lo explotan como un medio. Luego tenés en YouTube también que por visualizaciones directamente YouTube pues te paga algo, pero dentro del pareto de ingresos no es algo que represente mucho para el club, más que la oportunidad que tienen de tener esa oportunidad de cautiva. Luego pasa algo con las redes sociales y es que es una data o una comunidad que tenés ahí cautiva, pero que al final la data no es tuya. Entonces los clubes han empezado de alguna manera a buscar cómo construyo mi propia comunidad, cómo de alguna manera yo dentro de mi aplicación, dentro de mi OTT, dentro de mi ecosistema digital, empiezo de alguna manera a tener ese control de esa comunidad, empezando a conocer el hincha, a poder venderle producto y servicio a ese hincha. Y ahí de alguna manera sí se han venido viendo, digamos que diferentes tipos de compañías que empiezan de alguna manera a acompañar a los clubes a que puedan empezar a monetizar a ese hincha. Entonces, desde los clubes lo veo, digamos que desde esa perspectiva, el reto para los clubes al final es ver cómo pueden empezar a construir esa comunidad. Nosotros tenemos una compañía que se llama Sport Crowd, que básicamente lo que hacemos es ser el sistema operativo de los clubes y es una locura lo que hemos encontrado ahí porque, por ejemplo, nosotros somos la tiquetera del Independiente Medellín y le manejamos todas las verticales transaccionales a ellos y es una comunidad de casi 170.000 usuarios comprando o activando su boleta los fines de semana y al final eso para las marcas pasa a ser muy relevante porque en redes sociales al final la comunidad está, pero no es tuya y no tienes el conocimiento de esa segmentación. Entonces, eso por un lado. Y por el lado de los medios o quienes adquieren los derechos, las redes sociales sí pasan a ser muy relevantes, más desde el punto de vista de adquisición de usuarios. ¿Por qué? Porque un win online
hace una campaña, digamos, donde lo han hecho con los clubes, donde en Facebook transmiten la previa y ahí abajo te sale el botón, quieres ver el partido, adquiérelo, entonces se vuelve, digamos que, muy importante para ellos utilizar, digamos que las redes sociales, tanto de los clubes como las redes sociales propias y hacer campañas de marketing digital para adquisición de usuarios que paguen, sea pay-per-view de un partido puntual o que se suscriban con una mensualidad. Entonces creo que ese ha sido, digamos que un poco el rol de las redes. Son relevantes para ambos y de alguna manera pues es algo a tener muy en cuenta. Juan, desde la perspectiva legal, yo creo que esto es de lo que más trabajo da, ¿no? Eh, Todo este control de derechos deportivos, porque pues controlar al usuario final es imposible y hemos visto algunas ligas, digamos, creo que una liga como, digamos, UFC, digamos, un deporte como UFC es bueno en controlar el tipo de contenido que se puede poner, que suben, etcétera, para que no desvirtuar todos sus derechos, etcétera. Pero desde la perspectiva legal, ¿qué ven ustedes acá? Que es un mundo tan amplio, tan grande, tan descontrolado. Y sobre todo que es para nosotros es un canal más. Para nosotros ya las redes sociales son un canal de difusión adicional, con sus propias necesidades, con sus propias cosas y que realmente hoy por hoy es el que más trabajo da. ¿Por qué? Porque es el que tiene más preguntas sobre qué puedo y qué no puedo hacer. Eso desde nosotros, que nosotros nos preocupamos como por mantenernos dentro de los derechos que tenemos, no infringir derechos de terceros, pero siempre hay muchas preguntas precisamente por la diversidad de cosas que ofrecen las redes sociales. Y el engagement de nosotros en redes sociales es de una importancia gigantesca, sobre todo por lo que también decíamos al comienzo, que es hoy en día el consumo del fútbol, para solo citar el ejemplo del fútbol, está muy enfocado en redes sociales porque efectivamente hay una generación grande que ya no se banca un partido de 90 minutos, que quiere ver clips de 15 segundos, que quiere verlo en vertical, que quiere verlo comentado por el youtuber que más le gusta, todo eso. Entonces, ahí hay, por supuesto, muchas preguntas para nosotros de cómo nosotros podemos, no necesariamente pelear contra eso, sino hacernos parte de eso. Ahí hay una oportunidad de negocio para nosotros y nosotros tenemos ahí un canal de difusión importantísimo y una cantidad de views y de engagement que no tiene la televisión. Entonces, sí tenemos que estar ahí presentes y sí tenemos que saber cómo navegar todo eso. Yo siento que hay una concepción y una noción de que eso es como la tierra de nadie en las redes sociales y que eso se puede hacer todo, que a veces incluso permea las propias áreas nuestras, de los creativos llegan a decir, esto se puede, los goles del mundial, o sea, la Champions o lo que sea. Eh, Eso, digamos, hay que controlarlo mucho desde el punto de vista legal, como nosotros nos preocupamos mucho como de llevar el mensaje de que estas cosas no se pueden, pero además también tengo entonces que pelear contra el que sí lo está haciendo sin permiso y que no está pagando lo que está pagando el licenciatario de derechos por tener las mismas imágenes. Entonces ponen los goles, ponen los clips, ponen los highlights. Ahí hay un reto muy grande en el que yo siento que es y no es cierto que sea una tierra de nadie. Hay unas reglas muy claras, aplican las mismas reglas de derecho que aplican a la televisión, a todo lo demás. Los derechos existen y están ahí y las plataformas han aprendido y han implementado mecanismos de takedowns, que era lo que hablábamos ahorita, pero que por lo menos me permiten a mí reportar ciertos contenidos. El problema grande que yo diría ahí es que cuando esto está pasando durante un partido, a mí no me sirve que el takedown llegue en 2 horas, porque ya el partido pasó y ya el partido está ahí, o que el youtuber que narra el partido sin usar mi señal, porque eso es un fenómeno muy común. La gente además no solamente quiere ver el partido un poquito, sino que prefiere ver a dos tipos aquí sentados sin estar viendo las imágenes del partido. Y los dos tipos le están contando lo que está pasando en el partido. La radio, tal cual. Pero, ¿cómo peleo yo contra eso? Que es un uso de mi derecho exclusivo que yo adquirí de la FIFA o de la Conmebol o de quien fuera. Es un derecho de radio, básicamente. Pero cuando le digo a la plataforma, me están haciendo esto, la plataforma me dice, ahí no hay uso de propiedad intelectual. ¿Dónde está la propiedad intelectual en eso? Y yo le digo, claro, no la hay, pero hay un contrato que dice que yo soy el autorizado para hacer este tipo de eventos. Y ahí hay una gran dificultad, un enredo. Sí. Nos quedan unos minutos todavía, ¿cierto? Listo. Eh, Perfecto.
Listo. Yo quiero es, mirando un poquito hacia el futuro, ya hemos hablado muchas cosas de lo que viene al futuro, que yo creo que tal vez el sector del entretenimiento y el deporte es de lo que más se viene transformando hace 5 años y va a continuar una transformación en los próximos 5 años impresionantes. ¿Cuáles son los mayores cambios que vemos de aquí a 5 a 10 años en estos derechos deportivos? Hemos hablado de fragmentación, hemos hablado de todo esto que mencionas tú ahorita, de no hay derechos, no hay propiedad intelectual. ¿Cuáles son esos cambios Yo creo que o que nos imaginamos, con qué creemos que nos vamos a enfrentar en unos pocos años? Yo siento que una de las cosas que vamos a ver ocurrir nuevamente es como un regreso al origen en cuanto a temas de publicidad y en cuanto a temas de sponsorship y en cuanto a temas yo creo que el modelo de suscripción para estos deportes tiene un tope también. No creo que vayamos a llegar a una sola plataforma monolítica que tenga todos los contenidos de deportes, sino que al contrario, cada vez vamos a necesitar pagar los 20 de Netflix, los 30 de 40 y pico de Disney Plus, o sea, y va a llegar un punto en que la gente va a decir, me toca escoger, no puedo tenerlo todo, y venimos de una generación acostumbrada a tenerlo todo, porque lo tuvimos gracias al cable, porque lo tuvimos gracias a la televisión abierta, ahí estaba, y ahora resulta que tengo que sacarme cada vez que quiera ver determinadas cosas. Yo siento que va a haber un experimento también, y esto sí es personal mío de lo que yo creo que va a pasar. Los dueños de derechos van a hacer un intento también de tener sus propias plataformas. Hoy lo hacen algunos ya. Sí, exacto. Que no es que yo tengo que pagar Netflix para ver el mundial, sino que FIFA me va a vender la plataforma que me va a mostrar el mundial. Hoy en día hay una plataforma de FIFA. Sí, 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 sí. sí. Lo que pasa es que Fórmula no han 1 llegado al también. nivel de solo yo tengo el mundial. Y yo siento que hay eventos que por su magnitud, que por su importancia, como los olímpicos, como el mundial, deberían tener una vocación de no tan exclusivos, de no que sean propiedad de uno solo y que todos, o sea, el modelo abierto a nosotros nos sigue funcionando muy bien. El modelo abierto a nosotros nos sigue trayendo audiencia, nos sigue trayendo fidelidad, nos sigue trayendo revenue, por supuesto, y es un modelo que tenemos compartido. El mundial aquí se ve por cualquiera de los dos canales. 32 partidos porque hay alguien que los compra exclusivos y eso es parte del negocio y de todo esto. No los 64 y no ahora los que no sé cuántos van a ver en el próximo mundial. Pero yo sí siento que ese modelo de una suscripción total, 5 suscripciones independientes para poder ver todos los deportes que queremos consumir, en algún momento va a tener que volver a la publicidad, porque no creo que se pueda sostener únicamente, y ya está pasando en películas y en series. Todas las plataformas están regresando a por lo menos abrir la posibilidad de un modelo pago, de un modelo pautado, Sí. con Subsidiado. a un menor precio, no sé qué, premium, sin publicidad y todo esto, pero vale mucho más. Entonces yo sí creo que vamos a ver de pronto un regreso a eso. Eh, yo creo que la apuesta sí tiene que ser a contenidos ya no masivos, ya no buscar que todo el mundo se siente a ver una sola cosa, porque eso no está pasando ni siquiera en el entretenimiento, en las películas, en el cine. Se está volviendo muy de nicho y yo tengo que poder atacar todos esos nichos. Entonces yo tengo que tener ventanas en las que yo pueda pasar, listo, el mundial, por supuesto, y el mundial siempre va a tener un llamado y un peso importante. Pero ahorita lo estamos viendo, hicimos un experimento con la NBA, que uno no se hubiera imaginado, si a mí me preguntan hace 10 años si la NBA en Colombia pega, yo digo, no, pega y tuvimos un resultado muy importante con la NBA. Entonces yo sí creo que en la medida en que nosotros, ya para hablar desde la perspectiva nuestra como canal de televisión, podamos abrir nuestras plataformas y nuestros canales y nuestras ventanas a poder atacar esos nichos y darles a esos nichos lo que quieren y los derechos me permitan adquirir esas porciones que yo necesito para poder tener eso, yo no necesito tener la exclusividad de la NBA. Yo necesito tener un derecho de pasar la NBA en un solo medio y poderle poner yo los comentaristas que yo considere y ahí ataco un sector. Yo creo que que a eso vamos a volver más que a una cosa de aglomeración y de monolíticamente tener todo eso. Y esperaría que fuera así. Y yo creo que ahí a los dueños de los derechos, a las ligas, a todos, también hay una palabra importantísima que no la hemos tocado hoy,
y es distribución, ¿no? Entonces, cuando una liga o yo soy el dueño, yo necesito un medio que me lleve esto a la mayor cantidad de fanáticos en el mundo o en la región o en el país, porque al final eso es lo que valoriza mi, 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 mi elemento, mi propiedad, que lo vean. No, no se lo puedo entregar a usted porque su distribución es de 500.000 personas, pero yo necesito a alguien que le llegue a los 50 millones de personas que están en el país. Entonces yo creo que ahí van a haber una cantidad de fuerzas enfrentándose tremendas. Nico, futuro, ¿qué estamos viendo en este corto o mediano plazo? Bueno, yo creo que va a haber un rol también de las nuevas tecnologías que va a ser importante. O sea, no sabemos cómo vamos a estar consumiendo el deporte y el fútbol de aquí a 5 años, si va a ser con gafas. La misma inteligencia artificial seguramente tendrá, digamos que algunos temas, no sé, recomendaciones basado en el histórico de consumo de los fanáticos. Entonces, creo que las nuevas tecnologías y la forma de consumir el deporte va a ser, digamos que va a ser muy importante para saber para dónde vamos. Luego, la competencia, digamos que entre los diferentes broadcasters y las diferentes compañías que adquieren derechos, también digamos que va a marcar una tendencia porque ya no te basta solamente con tener una liga. O sea, por ejemplo, te das cuenta que Win hoy en día tiene la Liga Árabe, tiene la Copa Italiana. ¿Por qué? Porque pues la gente empieza a comparar, el presupuesto es limitado, la gente empieza a comparar, bueno, en Disney tengo películas, tengo esto, tengo lo otro, pago, digamos que Win más y tengo la, entonces se vuelve también un tema de adquisición de más derechos, ya no es solamente quién tiene el fútbol colombiano, sino que quien se quede con la liga también empieza a explorar otro tipo de derechos más globales, entonces creo que eso es una tendencia también bastante interesante. Y lo otro es que, y lo decía Emilio en su charla, pues la FIFA tiene una visión de fútbol más global y empiezan a aparecer también nuevas competencias. Mundial de Clubes en 2025, el Mundial de Clubes que ya pasó, que eh, cada partido que jugaban daban una copa, pero es parte de la estrategia. Entonces jugaba el equipo latinoamericano con el equipo africano y era la Copa Intercontinental. Y entonces se vuelve también, digamos que un fútbol más global y ahí el tema de la territorialidad pasa, digamos que a ser relevante también, porque, voy a poner un ejemplo, un amistoso previo al Mundial de Clubes entre un equipo de MLS y un equipo latinoamericano. Pues no es descabellado que en Latinoamérica transmita Disney Plus o si es un equipo colombiano, Caracol tome los derechos y que en Estados Unidos transmita Apple. Entonces se vuelve también un tema de empezar a ver esa territorialidad de los derechos, cómo se reglamenta, digamos que desde el punto de vista jurídico y pienso que digamos que van a haber muchos cambios en ese sentido. Última pregunta para los dos, ¿sí? Que es que yo no quiero dejarlos ir sin tocar un tema importante y es, paralelo a todo esto que hemos discutido hoy, hay un tema de el rejuvenecimiento de las audiencias y cómo muchas ligas en el mundo, muchos deportes en el mundo están buscando rejuvenecer sus audiencias porque se dieron cuenta que se les envejeció la gente que los ve. Entonces empiezan a tener estadísticas y todo esto y dicen, no, pues es que mi audiencia es 50 más. 50 más, entonces, ¿qué voy a hacer en 20 años? No me va a ver nadie. Y si le sumamos a esta capa del rejuvenecimiento todo lo que hemos hablado de tecnologías, acceso, cobertura, costos, etcétera, ¿qué va a pasar? O qué pueden hoy hacer o qué están haciendo estas ligas en pro de rejuvenecerse. Si quieres, arranca tú, Nico, que tienes el micrófono. Perfecto, yo incluso creo que dejamos por fuera también un componente muy interesante relacionado también a estas nuevas audiencias con las marcas, que las marcas también pasan a ser parte del Que son al negocio final y a quienes viabilizar a través de la pauta y ahí hay un tema clave y es que el tema de la pauta de los patrocinios deportivos también ha ido cambiando y cada vez las compañías buscan inversiones más certeras y digamos que tengan un mejor performance muy ligado, digamos que también a su negocio y las audiencias jóvenes pasan a ser muy relevantes para las marcas porque pues al final son ese cliente actual y del futuro. Entonces creo que eh, a los broadcasters y a quienes tienen los derechos también tienen un reto de ver cómo empiezan de alguna manera a permitir que las marcas conecten también con las nuevas audiencias y a ver cómo con data también se justifican esos presupuestos.
De acuerdo, yo creo que hemos visto ahí broadcasters hacer ejercicios o intenciones de rejuvenecer, diga. Tal vez lo más fresco que tengo en la cabeza es este Watch Party con el Kun de la Champions. Una clara intención de conectar con audiencias un poco más jóvenes, de no tenemos que estar viendo el fútbol, la pantalla permanentemente, los 90 minutos, sino queremos mezclar otro tipo de cosas, chistes, historias, anécdotas, conversaciones con amigos, etcétera. Pues creo que eso va a estar un poquito también en el broadcast. Incluso otras competiciones, porque tenés la Kings League, tenés Copa Potrero, que son, es un producto, digamos, que el Kun en alianza pues con Disney y termina siendo, digamos, que un formato completamente diferente, pero que a las nuevas audiencias termina de alguna Los manera atrae. llamándole la atención. Sí. Para terminar, Juan, con esa pregunta de rejuvenecimiento de audiencias, ¿qué es esto? Yo creo que toca uno también rejuvenecerse un poquito y empezar a pensar y tratar, y yo creo que eso es lo que están haciendo los equipos de mercadeo y de audiencias y de todo esto, de pensar un poquito y darse cuenta. Yo creo que hay una premisa fundamental y es que una de las cosas que aparentemente quieren las nuevas generaciones es hacerse un poquito parte de los contenidos, como que quieren una participación, quieren sentirse, y eso puede ser desde la herramienta de inteligencia artificial que me permite sentirme en el campo de juego o cosas así, a soy parte de la conversación. Estoy conversando con el Kun mientras él está viendo la final de la Champions y todo esto. Soy parte de una conversación, soy parte de algo, no soy un espectador ya, ¿sí? Que es con lo que yo me sentiría absolutamente tranquilo y feliz en mi asiento viendo el partido. Pero, y yo ahí siento que eso es como, para allá vamos también, como hacia una forma de consumir el deporte en el que yo sea parte del deporte, en el que yo sea parte de la transmisión. Y si nosotros hemos tenido un par de experiencias incipientes en tratar de hacer eso, es una experiencia, por ejemplo, en Roblox, que es como un gran éxito de hacer sentir a las personas, y pues ha tenido niños y como preadolescentes, sobre todo los que han entrado a eso, a sentirse parte de la marca nuestra, que es el Gol Caracol. Entonces van y ven a los personajes y hicimos una alianza o sea, pedimos la autorización de la Federación Colombiana para ponerle los uniformes a los muñequitos de Roblox y, no sé qué, y tuvo un gran éxito durante la hora del partido. Como que había gente que estaba, supongo que a las tres cosas al mismo tiempo, pero ahí estaba y comentaban el partido y en el chat se habla del partido. Entonces, yo sí creo y sé que no estoy hablando como desde un punto de vista netamente jurídico, pero yo sí creo que para nosotros poder evolucionar hacia eso, lo que hay es que buscar es esas ideas y esas cosas que lo que sean es participativas y lo que creen es como comunidades y todo eso. ¿Por qué la gente prefiere ver 15 segundos de partidos? Porque le da suficiente para después irse a meter a Twitter y montársela al amigo hincha del Real Madrid porque perdió el Real Madrid. Quiere ser parte de la conversación y esos contenidos le dan lo suficiente para poderlo ser. Los 90 minutos no son necesarios para hacerse parte de esa conversación. Entonces, yo sí creo que ese es un punto y lo estamos viendo en el trabajo nuestro, cómo están atacando eso y cómo lo que quieren es traer a esas audiencias a que participen. Bueno, creo que hubiéramos podido tomarnos unas 3 horas más si quisiéramos ahondar en todos los temas. Antes de irnos, no sé si alguien tiene una pregunta, alguien quiere aprovechar aquí algo, ¿no? Pues gracias a todos, gracias por la invitación, Juan, Nico y Jaime que se nos fue ya, pero gracias. Bueno, procedemos a un espacio para que nos vayamos a almorzar. La idea es que estemos acá a la 1:50 y ya para arrancar ya con el módulo 4 y ya seguir adelante hasta las 6. ¿Listo? Entonces, nos vemos a la 1:50. El balón se rifa al final, entonces, pues, participar entonces.